Bienvenida Teresa, Teresa Escobar de la Muchas gracias. organización, bienvenida, de la organización Duelo sin Abrazos. Pues un poco por dar la perspectiva del porqué de esta reunión, ¿no? Bienvenida principalmente al grupo del Gimnasio Estoico de la Estoa Madrid. Como te comenté, Teresa, cuando hablamos por teléfono, en la Estoa Madrid hablamos y trabajamos y profundizamos y practicamos el tema del estoicismo, ¿no? La filosofía estoica. Y uno de los temas principales del estoicismo y de la filosofía en general es precisamente aprender a morir, aprender a incorporar la idea de la muerte, ¿no? Vivimos como en un continuum de la vida y incorporar la idea de la muerte pues nos resulta, al menos en la cultura en que vivimos nosotros actualmente, nos resulta como ajeno, ¿no? O sea, cuando me enteré de esta iniciativa y de que existe algo que se llama pedagogía de la muerte y que Teresa activamente lo practica y lo promueve, ¿no? A nivel de escuelas, pues me pareció un concepto muy interesante porque es incorporar esto desde la primera niñez o desde la adolescencia, ¿no? Desde cuando estamos empezando a formar esas impresiones que luego van a determinar cómo nos sentimos respecto a ciertas cosas, ¿no? En el estoicismo partimos de la idea de que todo lo que sentimos y las acciones que tomamos vienen de una idea. Entonces, obviamente, si sentimos dolor hacia la muerte, no la aceptamos, es porque hay una idea de que la muerte es mala, de una idea de no aceptación, ¿no? Y el estoicismo lo que promueve es, como decía Marco Aurelio, dependiendo de la calidad de tus pensamientos, será el nivel de felicidad que puedas sentir, ¿no? Entonces, trabajamos en en los pensamientos, ¿no? Un poco cambiar la idea que tenemos hacia la muerte para poder empezar a sentirnos y actuar diferente con respecto a ella, ¿no? Entonces, bueno, Teresa, ya para informar al resto del grupo, pues Teresa tiene esta organización Duelo sin Abrazos y se dedica a promover la pedagogía de la muerte, que es lo que nos va a explicar hoy de qué se trata. Ya me lo contó por teléfono, me pareció una idea realmente maravillosa, además lo hace en la mayoría de los casos, entiendo, sin fines de lucro, con lo cual pues mucho más loable. Bueno, agradecidos yo creo que el mundo entero de que una persona quiera promover esto. Y nos encantaría, Teresa, que nos contaras un poco, primero, el de dónde surge esta iniciativa, en tu caso. Sé que es por un tema personal que me contaste, pero un poco para que el grupo lo conozca. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué es la pedagogía de la muerte como metodología y cómo la impartes tú? Un poco cómo es ese proceso. No sé si tienes una presentación, que creo que me habías dicho que tenías como unas láminas, así que te voy a dar permiso por si quisieras compartir algunas láminas, te voy a dejar el permiso para que puedas compartir. Y nada, te dejo los micrófonos para que nos cuentes. Adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias y bueno, bienvenidas. Pienso que veo lo que veo en mi pantalla son mujeres, así que bienvenidas a todas las que han podido estar este ratito aquí y a los que, bueno, nos van a ver. A mí también me ha encantado la iniciativa vuestra, no sabía que había una escuela de estoicismo en Madrid y me parece también súper interesante porque sí que hay puntos que se tocan. La pedagogía de la muerte sí que se alimenta de la filosofía, por supuesto, y del estoicismo en parte también. Bueno, un poco el origen de esta iniciativa, de este programa de Duelo sin Abrazos, es que surge desde algo personal, desde luego, desde una motivación muy personal que tuve yo. Yo soy maestra de primaria y pues perdí una hija con 6 años y medio tenía. La perdí de una manera muy repentina, ¿no? O sea, fue una forma muy repentina, ¿no? En cuestión de horas. Y bueno, más allá de la pérdida en sí, tenía una niña también de 5 años y cuando ella falleció nacía casi al mismo tiempo la más pequeña. O sea, fue un nacimiento y una muerte juntas. Ya. Bueno, pues fue de verdad, verdaderamente lo viví como una tragedia porque fueron cuestión de horas, o sea, prácticamente a mí me dieron de alta de tener la niña pequeña para ir a enterrar la mayor.
sea, fue una situación muy dura. A partir de ahí, bueno, además del duelo que eso supone, la pérdida de un hijo que además no tiene nombre, porque, bueno, perder un padre tiene nombre, perder una madre, bueno, pero perder un hijo estamos intentando de que se le ponga nombre, pero todavía no se ha logrado. Bueno, de todas maneras, lo que quiero comentar es que en ese momento yo me di cuenta que como madre no tenía, la verdad, herramientas para afrontar cómo abordar el tema de la muerte con la otra niña, ¿no? Con todas las preguntas que me hacía. Pero también que como docente no la tenía, o sea, yo sí que vi que la docente que tenía a cargo a mi otra hija tampoco podía, o sea, no, a las preguntas de la niña no teníamos respuesta o no queríamos decirle lo que pensábamos o teníamos miedo de contestarle o entonces no teníamos herramientas. Bueno, el duelo fue muy largo, sinceramente, fue un duelo duro, largo, difícil. Y a partir de ahí, después de tantos años de terapia y de descubrimientos, porque yo fui haciendo ensayo-error en muchas terapias, sinceramente, pasé por los psicólogos, por muchas, hasta que, bueno, además de ya interiorizar mi pérdida, hacer un duelo, o sea, cerrar un ciclo, me faltaba aquello que era que como docente poder saber cómo tiene que actuar un docente en esos casos, porque desde luego que los niños sufren duelos, los adolescentes sufren duelos, por toda clase de pérdidas, ya no solo por una muerte de un ser querido, es por las pérdidas, son por muchísimos motivos. Se pierde una mascota, se pierde algún objeto que el niño, por ejemplo, quería muchísimo, le tenía cariño. Sabemos que los niños, bueno, pues sus ositos de peluche, sus determinados juguetes, depositan les despiertan muchas emociones y ellos cuando pierden algo, pues lo viven como un duelo. Pues a veces sí que lo más importante es saber lo que uno no debe hacer o no debe decir, ¿no? Porque eso puede hacer más daño que omitirlo, ¿no? Entonces, la pedagogía de la muerte lleva años investigando sobre la conciencia de la finitud, porque es al final a lo que queremos llegar es a que tengamos conciencia de la finitud de la vida, ¿no? De que sepamos que estamos aquí, vamos a ver, como si fuera un regalo hoy, el día de hoy es un regalo, a vivirlo plenamente, con conciencia de que este regalo se nos ha dado, pero que tiene un final, que tiene un momento final, ¿no? Así como tuvo un principio, pues tiene un final. Entonces, bueno, además de formarme en pedagogía de la muerte, también, además, me formé, por ejemplo, en primeros auxilios psicológicos para poder abordar el tema bueno, de esos primeros momentos de una situación dolorosa, difícil, que va a entrañar un duelo más adelante o no, una pérdida. Entonces, lo que es la pedagogía de la muerte en sí, lo he plasmado en un programa que se llama Duelo sin abrazos, que tiene también su significado, lo de duelo sin abrazos, ya no es solo por lo que ha pasado ahora con los duelos COVID, que han sido unos duelos muy especiales, están siendo unos duelos muy especiales, sino porque el caso de mi duelo también fue un poco un duelo sin abrazo, ¿verdad? Porque en el momento en que falleció mi hija no sabían realmente por qué, y entonces había pasado y pues no nos dejaban tocarla, no nos dejaban despedirla con ese abrazo, con esa forma en que tendríamos que irnos todos de este mundo, ¿no? Con un ser querido que te esté cogiendo de la mano, que te esté escuchando, que le esté sintiendo y que ese momento pues sea un momento especial. Entonces, este programa
Lo que hacemos, desde luego, yo lo que hago es charlas a través de Zoom, también en colegios, institutos, y lo que hacemos es hablar de la pedagogía de la muerte con las familias, con los docentes, cómo podemos abordar este tema de las pérdidas, de los duelos. Y desde luego que es una actividad que hago gratuita, porque no es una actividad remunerada de ninguna manera. Es difícil abordar el tema de la muerte, muy difícil, de las pérdidas, de los duelos, porque la muerte no es, la gente tiene una idea de la muerte como que no es algo bonito, y porque lo que no nos da placer realmente obviamos hablar de ello, ¿no? Sigue siendo un tabú, parece mentira, pero a esta altura sigue siendo un tema tabú, ya no solo para la sociedad en general, sino también para los docentes. Es muy difícil hablar de estos temas, es difícil y es delicado, y sobre todo no todos estamos preparados para hablar de las pérdidas y los duelos con niños y adolescentes, porque tienen ellos unas vivencias y una visión de estos temas que muchas veces ya la han visto en su familia, y el docente también tiene otra visión diferente, que tiene que ver con lo que el docente también ha vivido como a lo largo de su vida. Si ese docente, por ejemplo, tiene un duelo sin resolver, pues no puede ayudar a esa niña o ese niño que está pasando por un duelo. ¿Por qué? Porque si él no ha podido resolver su propio duelo, pues no es fácil que pueda trasladar a ese niño, a esa niña, cómo poder ayudarle, cómo poder salir de la tristeza o de las emociones que le están embargando a ese niño. Es difícil, pero no es imposible. O sea, todos estamos para aprender. Es que el día a día es aprender. Sobre todo los docentes, abrirnos, aprender y tener un contacto con la familia súper estrecho. O sea, es difícil ayudar a una alumna o un alumno que está pasando por una situación de duelo si no tenemos una relación con su familia muy, muy, muy estrecha y una relación buena. Por eso es que es un trabajo, no es un trabajo de una charla, es un trabajo formativo el que se hace con los docentes, es un trabajo de más de una charla, es un trabajo donde cada uno tiene que mirar hacia adentro, mirar hacia sus vivencias, analizar qué ideas tiene o qué ideas ha ido adoptando a lo largo de la vida sobre la muerte, sobre los duelos, sobre las pérdidas, cómo los ha vivido. O sea, es un trabajo de un poquito de introspección para poder luego sí brindarte a los demás y poder ayudar. Por eso es que no es fácil trabajar con estos temas, porque no es cuestión de que si voy, pues es una charla, de una charla yo puedo hacer esto, no. Es un trabajo, así como un duelo es un trabajo, porque los duelos duelen, es sufrimiento, es dolor, y cuando nos enfrentamos a un duelo o hacemos un trabajo por crecer y aprender de ese duelo, o ese duelo pues ahí se queda sin resolver, no nos va a enseñar nada. O sea, no es que los duelos siempre enseñan, no, a veces no, porque si tú no haces un trabajo, pues no te va a enseñar, no te va a dar la posibilidad de aprender. He escuchado por ahí esto de que se enquistan, ¿no? Esa palabra que se vuelve como una especie de quiste, al final se vuelve un tumor, ¿no? Que va creciendo y realmente al final te va comiendo y te va matando, ¿no? Entonces un duelo sin resolver es como una especie de quiste, podría ser. Sí. Sí, los duelos, bueno, tienen muchas características y mucho tipo de duelo, pero sí que ese duelo puede que se quede ahí, pero llegará un momento en la vida que es posible que vuelva a aparecer, y pues tendrás que volver a hacer todas esas etapas de ese duelo, ¿no? Esas fases. Y
bueno, por eso es que realmente lo importante para la pedagogía del duelo es que se pueda desarrollar esa conciencia de finitud. ¿Para qué? Para que cuando nuestros hijos y nuestras hijas sean adultos, puedan tener herramientas, puedan tener recursos propios que ya han podido desarrollar y que les van a ayudar a superar cualquier situación difícil de pérdida y se van a sentir felices con su vida, viviéndola plenamente día a día, sabiendo que realmente es finita la vida. Y esto quiero dejar claro que esto no significa, no quiere decir que nosotros en Pedagogía de la Muerte digamos a los docentes que todos los días o a las familias todos los días hay que hablar de la muerte. Nosotros no hablamos de la muerte todos los días, nadie. O sea, no es una obsesión, no. Esto es entender que hay temas que son absolutamente transversales en la educación y en la vida, de los cuales se puede aprender sobre la finitud de la vida. Por ejemplo, en la propia naturaleza, los docentes pueden ver, las docentes pueden ver a través de la observación, simplemente con los niños, en la propia naturaleza, cada estación nos enseña sobre las pérdidas. Simplemente observando un árbol que tiene, por ejemplo, un árbol de hojas caducas, ¿no? Haciendo una observación de la naturaleza se pueden inferir más cosas de por qué pasa eso. ¿Por qué? Porque hay un ciclo, porque la vida tiene un ciclo, ¿no? Y ese ciclo de la vida, como el ciclo de la naturaleza, como tantos ciclos que hay en la vida, incluso con las mascotas, con los animales, se puede Como hablar con los símiles, niños. ¿no? Símiles que se Sí. pueden usar para transmitirlo a los niños. ¿Y cómo, te preguntaría yo, eh, cómo realmente funciona un poco esta metodología? O sea, ¿cómo se transmite? Porque, por ejemplo, en la filosofía estoica hacemos pues una serie de meditaciones, pero digamos, en este grupo somos todos adultos, ¿no? Y las meditaciones que hacemos están dirigidas a adultos, habladas como adultos, ¿no? Un poco esta visualización de la adversidad, un poco reflexionar sobre tu propia muerte, la impermanencia de las cosas. Hay de hecho meditaciones y ejercicios concretos, ¿no? Que incorporándolos en la meditación diaria, pues un poco se van incorporando. Por ejemplo, ha sido mi caso, ¿no? El incorporar la posible muerte de mis padres, la futura muerte de mis padres, ¿no? Cuando esto ocurra. O sea, empezar a prepararme mentalmente para ello, como dices tú, no como una obsesión de todos los días voy a estar ahí con eso, sino cómo afrontarlo virtuosamente e irlo incorporando como algo natural, ¿no? Lo que tú dices, así como pasa con los árboles, pues así pasa con el río, así pasa con la vida, ¿no? La vida es finita, ¿no? E irlo como haciendo, ¿cuál es la palabra concreta? Como esa habituación de la mente, ¿no? A una cosa que es natural y que extrañamente pues no lo tenemos incorporado. Pero en la pedagogía de la muerte, en esa como metodología que entiendo que es como que existe, que hay como un método, cómo realmente se imparte, cómo se aplica, y sobre todo entiendo, por lo que me vas diciendo, pues que quizás hay cierto rechazo por parte de los centros educativos también de hacer estas cosas, ¿no? O quizás no es tan fácil como convencerles de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es en la práctica un poco? Si nos puedes como dar una idea para llevarnos una idea más gráfica. Sí, claro. Bueno, sí, bueno, para empezar, lo que es que los centros estén un poquito reacios es simplemente a veces por desconocimiento, porque hay investigaciones hechas allá en España sobre la pedagogía de la muerte, sobre cómo abordan el abordaje de la muerte en las aulas. Y esas investigaciones, de las cosas que los docentes han podido expresar, es que no quieren tocar el tema en parte porque no tienen formación y porque no tienen herramientas ni recursos. ¿Y qué pasa? Lo que podemos decir que esta investigación, hay investigadores aquí en España, en la Universidad Autónoma de Madrid, que son con los cuales he hecho mi formación, llevan más de 20 años haciendo investigación en pedagogía de la muerte. Han desarrollado una multitud de recursos, de herramientas,
que está al alcance de todos los docentes. Yo incluso en la página de Duelo sin Abrazos también pongo herramientas que hay. Mira, hay cuentos, hay libros ilustrados, hay películas, hay cortos, para hablar ya no solo de la muerte, sino de toda clase de pérdidas. Por ejemplo, un niño inmigrante, cuando en la primera etapa de su inmigración, también es un niño que está sufriendo una pérdida. Está haciendo un duelo por lo que ha sufrido. Ha dejado amigos, ha dejado familiares, ha dejado el paisaje donde nació, ha dejado su casa, su colegio, sus maestros. Y esos niños también... Juegos, ¿no? Solo hablaba el otro día con una psicóloga el tema de los juegos. Cuando cambias de país, en tu país También, jugabas unos juegos y llegas a otro país y no te sabes el mismo juego. O sea, claro. ¿cómo te incorporas un poco a tu dinámica de niño con un juego que no te sabes, ¿no? Que no es el que traías totalmente. Sí, sí. Ver en la inmigración es fácil verlo, porque esos niños han perdido eso. Están en una situación de duelo porque es una pérdida. Que luego los niños tienen esa capacidad de resiliencia, de transformar aquello y de adaptarse muchísimo más que un adulto, ¿no? Desde luego. Pero que están pasando por esa situación, están pasando por ese duelo. Eh, Hablar de eso en clase, hablar de lo que ese niño ha dejado, que ese niño comparta sus juegos, por ejemplo, con el resto de sus compañeros, que comparta fotografías de cómo era su país, cómo era su colegio, o sea, se puede hablar de muchísimas, de esas pérdidas, se pueden abordar de muchas maneras en clase. De todas maneras, como en España ahí funcionan las comunidades autónomas un poco unas diferentes de otras, podemos decir que, por ejemplo, el País Vasco sí que se habla del tema de pedagogía de la muerte en el currículum, eh, pero es prácticamente la única comunidad, esa y otra, que tiene incorporado, sobre todo, que tiene incorporada la pedagogía de la muerte. Ahora, todas las demás sí que tienen contenidos. Por ejemplo, ahora mismo se habla en secundaria, en la ESO, en bachillerato también, de, bueno, del Holocausto, y eso es un tema que también está en libros, en cuentos, en películas, se puede abordar. Son temas que abordan la muerte, que abordan la pérdida, el duelo, el dolor, además de tantos otros valores, porque la pedagogía de la muerte aborda todos esos valores que son también, o sea, todo es contenido transversal, para lo cual hay muchísima información y muchísimos recursos que están al alcance de los docentes. El propio equipo investigador de la Universidad Autónoma de Madrid hace muy poquito tiempo, junto con la editorial SM, ha publicado una guía completísima para docentes de primaria y de secundaria sobre cómo abordar la muerte, las pérdidas y los duelos en el aula. O Y eso sea, está también accesible tiene... a las personas, si lo buscan, pueden acceder a ello. Sí, sí, bueno, yo lo voy a publicar porque me ha llegado hace poco, todavía no lo he publicado en la página web, pero sí lo van a poder, está al alcance de todos los docentes, pero ya no solo de aquí de España, porque en ese enlace pueden entrar docentes de cualquier país. Yo también estoy en contacto con docentes de Argentina, de Uruguay, y esa información de Chile también les llega. Por mí les llega. El abordaje es transversal, pero también hay que tener unas pautas para abordarlo, porque claro, el concepto de muerte no es lo mismo en un niño de 3 años, que en un niño de 8, que en un niño de 12, que en un niño de 15. Entonces, hay que tener en cuenta esa madurez, esas etapas evolutivas, para poder abordarlo. Eso es una formación que tienen que hacer, pues, desde luego que tenemos que acceder a ella, pero que luego en lo demás
estamos dando una educación integral, realmente educación para la vida, porque si decimos que estamos educando para la vida y damos la espalda a la muerte, pues no es una educación que estemos siendo muy sinceros con ella. Es lo que vuelvo a repetir, no es que se trate se hable de la muerte, de las pérdidas, pero sí, si tienes un niño en clase que está sucediendo, un niño o una niña que está sufriendo un duelo, pues no puedes dar la espalda a esas emociones que el niño está sintiendo, porque la tristeza se siente, se ve, y con esas emociones los niños no aprenden, las niñas no aprenden con esas emociones a flor de piel, ¿no? O sea, no podemos dar la espalda, y esta sociedad durante demasiado tiempo ha dado las espaldas a la muerte. Totalmente. Y por lo visto Como esa seguimos aceptación igual. de la esencia de la vida, parte de la esencia de la vida, que es finita también, ¿no? Eso es parte de la naturaleza de la vida. Entonces, si estamos Exacto, educando para vivir, también educar para morir. Ah, qué bien, mira. exacto. Yo en parte lo que hablo en mis charlas, eh, hablo bueno, de duelo, de qué es el proceso de duelo, ¿no? Que es un proceso normal, ¿no? Donde uno elabora esa pérdida para adaptarla a la situación a la nueva realidad que uno está viviendo, ¿no? Desde luego que un duelo, como vuelvo a decir, un duelo duele, provoca ese dolor, ese sufrimiento, pero también nos genera aprendizaje. Y madurez emocional. Yo esto lo digo en mis charlas, que yo naturalmente, antes de perder a mi hija, antes de que muera mi hija, yo considero que yo pues era una analfabeta emocional totalmente, ¿no? Pero analfabeta emocional. No sabía, o sea, no, todas las emociones que podía haber vivido, hubo un antes y un después. Y luego Sí. también espiritualmente, porque espiritualmente eh, ya no es solo las emociones, el saber que esa persona no la vas a volver a ver, que no la vas a volver a abrazar, que no, o sea, comprender eso que es tan duro, pero también analfabeta espiritual. Y eso es un aprendizaje grandísimo, porque tenemos la espiritualidad muy, demasiado relacionada con la religión, y en a ver, no aprendemos lo que es espiritualidad a través de una religión. Lo aprendemos de otra manera. O sea, sí, yo entiendo que sí, porque que hay gente que sí, que puede, pero en mi caso yo pienso que la religión no me enseñó a mí lo que era la espiritualidad. Y ese es también otro tema. O sea, podemos tener una pérdida y, a ver, esa pérdida, ese duelo, no nos enseñe nada. Puede ser que no nos enseñe nada, puede ser que no. Puede ser, podemos pensar en esa persona ha sufrido tanto, 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 y resulta que, bueno, no, ¿por qué? Porque todos no aprendemos. Todos no aprendemos. Yo creo que depende de las herramientas si tenemos para extraer de ello lo importante, ¿no? A mí en la Estoa siempre cuando hablamos de Sí, estos temas, y a mí particularmente mi visión del estoicismo, mi manera un poco de transmitirlo, impartirlo, ¿no? Es partir de esa humanidad, ¿no? Que no es que las cosas no nos afecten, ¿no? Porque yo practico la filosofía estoica, entonces estoy ahí, lo decía el propio Epicteto, ¿no? No queremos ser impasibles como una estatua. Al contrario, se trata justamente de abrazar esa humanidad, abrazar esa vulnerabilidad, como tú dices que los duelos duelen, la cosa es que el integrarlo como algo natural te va permitiendo asumirlo y hacerlo tuyo y hacerlo, que vaya siendo progresivamente, yo no diría necesariamente menos doloroso, pero sí más asumible, ¿no? Asumible por la mente. El problema es cuando nos peleamos con la emoción, cuando no aceptamos, ¿por qué tiene que ser así? No quiero que sea diferente, ¿no? Entonces, por supuesto que una herida te va a doler siempre, y hasta que no supure y cierre y suture y haga todo su proceso, pues no vas a poder pasar de fase, ¿no? La cosa es, en mi opinión, por ejemplo, es tener las herramientas, esto que tú me estás contando, tener las herramientas para transmitirlo,
y que los niños también, que están ahí a los lados de los padres, que están viviendo el duelo, pues también tengan sus propias herramientas o darles las herramientas para que saquen de ahí algo productivo. Pero como decíamos antes, se puede quedar simplemente hecho una bola, hecho un tumor allí, que algún día reventará y sacará otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Eso, claro, se enquista allí. De entre tantas cosas que, bueno, yo la verdad es que he desarrollado mis propias herramientas, porque también es verdad que eso es un aprendizaje tan grande que uno va desarrollando poco a poco herramientas. Hubo muchas cosas que me ayudaron en mi duelo, bueno, que no tienen que ver. Bueno, además de que siempre me ha gustado leer, pues la lectura me ayudó mucho, porque lectura especializada hay mucha, pero que después, mira, me ayudó mucho la aromaterapia. Si yo voy a dar mi consejo, pues yo ayudo a personas que están en situación de duelo, que es otra actividad que hago, también completamente gratuita, porque yo eso lo considero parte de mi vida, ¿no? La aromaterapia me ayudó, el Reiki me ayudó, el Mindfulness me ayudó, o sea, y esto es algo que es experimentado por mí, y yo, ¿qué me dices? A mí cuando me hablaron de Reiki, yo que decía, bueno, a ver, venga, pruebo, a ver, total, yo estoy para probar. Hubo otras cosas que eran una verdadera cosa que no servían para nada, pero yo hay cosas que sí, me valieron a mí. Y puedo decir a otras personas, a mí esto me valió, me sirve hasta hoy día, para toda mi vida. O sea, he aprendido algo para el resto de mi vida. Ahora, es bueno y que he visto que en algunos colegios y en algunos institutos ya se está empezando a hacer mindfulness. Y eso me parece algo súper positivo. Centrarte en el presente, traer esos niños, esas mentes al aquí y al ahora, me parece fabuloso. Sobre Fabuloso. todo empezar a entrenar esto desde pequeñitos. Fíjate, nosotros hemos empezado ya pasados los 30. De hecho, empezamos a ver esto pasada la crisis de los 35, 40 años, ¿no? Es cuando en esta sociedad en que vivimos empezamos a hacernos preguntas, a hacer cambios, a descubrir estas cosas, ¿no? Si esto lo empezamos a hacer desde niños, si empezamos a incorporarlo desde niños y a trabajar, a entender que hay que hay todo un tema interior, ¿no? Que requiere esfuerzo, trabajo y educación, ¿no? De educar esa parte. Pues yo fíjate que me siento muy, como, no sé, como muy optimista con respecto al futuro, porque también voy viendo pequeños cambios de esto que se están haciendo en las escuelas, ¿no? Que se empiezan a meter temas que para mis padres o los padres de mis padres habrían sido tabú, e incluso en nuestra propia generación también lo eran, ¿no? Entonces, sí. Sí. Bueno, incluso ahora se está el tema del bienestar, ¿no? Del bienestar y para los niños, para la educación, niños y niñas, o sea, se están haciendo cosas, se está hablando de bienestar, se está hablando de bienestar y el bienestar no solo tiene que ver con esas herramientas intelectuales. No, hay otras herramientas que son emocionales, que son la educación emocional, que son trabajar esas emociones, trabajar, por ejemplo, las pérdidas, la muerte, el amor, porque no se habla del amor tampoco, el ego, muchísimas temas que hay que tratar, porque cuando tratas de esos temas con niños y niñas, ellos saben de qué estás hablando. Claro. Lo saben ya tienen una idea. Luego que podamos desarrollar esas ideas, afinar lo que fuera, bueno, pues sí, para que cada uno pueda tener esa herramienta emocional que le va a servir para toda la vida y que pueda comprender que los seres humanos somos profundamente frágiles y vulnerables. Y que eso es un aprendizaje que cuesta, pero que si lo empezamos desde pequeño es como, bueno, pues ya estamos entrenados en ello y no tenemos que darnos ahí, hablando mal y pronto, la hostia para poder entenderlo, ¿no? Claro. Y para poder valorar el regalo el presente, la vida, ¿no? Claro. Que la hostia Eh, siempre va a venir, yo creo que eso también es bueno incorporarlo, ¿no? Que precisamente el golpe o la pérdida, ¿no? La vida nos va enseñando, pues parece a través de esta cosa, pero si estamos preparados y tenemos herramientas, pues podremos gestionarlo mucho mejor, ¿no? Pero no significa exacto. que no vaya a ocurrir.
Así, está muy linda Claro, las no, no. presentaciones, Es déjame que decir. no, no, claro que van a ocurrir, pero vamos a tener herramientas para abordarlo, ¿no? Porque ya no solo hablar de que por qué estamos sufriendo esta lacra que también son los suicidios. ¿Por qué? Porque, a ver, hay un fondo ahí, hay un trasfondo, ¿no? Hay una salud mental que no está siendo atendida. Eso es consecuencia de algo, ¿no? Es consecuencia de algo, esa falta de atención a la salud mental, mm, esa necesidad que tiene muchísima gente de poder decir, eh, estoy cansado de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice? Estoy cansado de vivir. Y cuando lo dice muchas veces es tarde. Yeah. Pues, o sea, las herramientas emocionales tenemos que empezar a entrenarlas desde pequeños, porque si no, no seremos ni seres humanos felices, ni seres humanos viviendo plenamente realizados, ni vamos a poder estar en este momento, aquí y ahora, siendo presentes, no ausentes, ¿no? ¿Por qué nosotros abogamos por que la pedagogía de la muerte y el duelo se pueda hablar en las escuelas? Porque, bueno, primero concebimos la muerte como un hecho natural, ¿no? Parte de la vida. A pesar de que en algunos libros de texto, cuando hablan del ciclo, bueno, de la vida humana, algunos libros de textos, y lo he visto en libros de primaria, bueno, ponen nacimiento, bueno, con niño, adulto, mayor, y ahí se queda. O sea, nada, la muerte no está, no figura. Como que llegamos a viejos eternamente, Yeah. que también es otro tema de que queramos hacer la vida eterna. Bueno, pues esto, la falta de conciencia con respecto a la finitud humana. El único ser vivo que tiene conciencia de su existencia, el único ser vivo que tiene conocimiento de su existencia, la omite, ¿no? A la finitud. O sea, nosotros somos los únicos seres vivos que tenemos conciencia de finitud, de que sabemos que nos vamos a morir. Sin embargo, eso tratamos de taparlo, de omitirlo, de hacerlo tabú. Y eso pues no nos ayuda. Y además porque, bueno, todos hemos sufrido duelos, pero sobre todo porque, a ver, vivimos en una sociedad tan que valora, enaltece valores que no son nada positivos, pero desde luego, cuando yo me pregunto muchas veces por qué no se habla de la pedagogía de la muerte. Y ya, claro, ya no es solo de que no se hable de la pedagogía de la muerte porque no es un tema agradable o porque tenemos una idea errónea o porque tenemos una idea negativa o lo que fuera. Es que tampoco a la sociedad en sí parece ser que le conviniera, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú sabes, por lo que sea, que te mueres mañana o te mueres en una semana, y mañana sale el último modelo de iPhone, ¿vas a ir a comprarlo? Pues no. No creo que fuera la decisión que se tomara. Exacto. Digo, porque es que a esa sociedad consumista tampoco le interesa que nosotros sepamos y seamos conscientes de que la vida es finita, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues a ver, cuando la persona es consciente de la finitud de la vida, cambia ese chip, ¿no? O sea, Da importancia a otras cosas, ¿no? me voy a enfocar en otras cosas, ¿no? Me voy a enfocar en otras cosas, no me voy a enfocar tal vez en tanto materialismo, ¿no? Por así decirlo. Me voy a enfocar en otras cosas que no tienen que ver con esta vorágine de comprar, de tener, de ir a tantos Black Fridays, participar en todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya voy a tener otros objetivos en mi vida, ¿no? Otra filosofía de vida, otra filosofía, cambiaré mi filosofía de vida. Y ahora mismo eso, pues como que no conviene.
¿no? Claro. Yo también quizás lo vería, propondría verlo también desde otra forma, sino la sociedad consumista que tenemos proviene de esa falta de desarrollo de las virtudes, ¿no? Como no sé cuál es mi propósito en la vida, no estoy claro en cuál es mi trabajo como ser humano, tenemos ese vacío existencial por falta de conocimiento de las virtudes y de nuestro trabajo de cultivo, entonces necesitamos quizás buscar ponerlo afuera. ¿Y dónde obtengo ese sentido? Bueno, en el tener cosas, en el lograr puestos de trabajo, en el lograr tener lo que se signifique el éxito, ¿no? Que hayamos decidido que significa. O sea, quizás más bien también sea como un reflejo de ese propio vacío de sentido que tiene el ser humano cuando no está consciente de lo que tiene que, o sea, de cuál es su deber como ser humano, ¿no? Que es un poco lo que trabajamos en el estoicismo, alinearnos precisamente con la naturaleza, precisamente trabajar las virtudes, ¿no? Y trabajar esa... Fíjate que ahorita en el gimnasio estoico estamos trabajando la disciplina del asentimiento, ¿no? Estamos siendo muy conscientes de a qué asentimos en nuestra mente, qué damos como cierto en nuestra mente, porque a partir de la idea que yo decida asentir como cierta, a partir de allí ver el mundo, ¿no? Si yo decido asentir que la muerte es una cosa terrible, pues mis gafas con las que voy a ver el mundo va a ser eso, y cada vez que vea algo relacionado con la muerte va a ser algo de lo que quiero oír, ¿no? Y no quiero saber nada de esto, ¿no? Entonces, empezar a valorar por qué tememos la muerte, por qué no queremos hablar de ella, por qué da yuyu, como dicen, ¿no? Hablar de esto, a empezar, lo que estamos haciendo en el gimnasio ahora es empezar a hacernos esas preguntas, ¿de dónde viene la impresión que tengo de la muerte, de cualquier cosa, ¿no? Del enfado, ¿no? ¿Por qué estoy enfadado? ¿Cuál es la impresión que está detrás de esto, ¿no? Posiblemente sea un duelo que ni siquiera o antiguo que está allí, ni siquiera lo he revisado, ¿no? Entonces, yo diría también que es eso, lo que la sociedad que tenemos quizás es un producto, un reflejo del ser humano vacío que tenemos de momento y que estamos intentando cambiar, ¿no? Con este tipo de ejercicios. Sí, bueno, esa es una de las cosas que mucha gente opina, ¿no? Que si vas a hablar de la muerte la vas a atraer. Otra de las cosas que también yo hablo ahí, o sea, no es que la vayas a atraer o espantar, a ver, es una realidad, es lo que hay, en algún momento, a ver, mejor tarde que eso, pero bueno, yo pongo bueno, un poco, mira, cuando hago una charla, pongo al doctor Enrique Benito, que es un médico paliativista, que se aborda la muerte desde una perspectiva natural, respetuosa, y muchas veces, pues, claro, lo aborda porque está en constante interacción con personas que están al final de la vida y tienen una experiencia muy muy enriquecedora y la comunica muy bien sobre las personas que están al final de la vida. No sé, si quieres comparto unos segundos solamente unos segundos de empezar su entrevista y de que él hable un poquito Con gusto, sí. de la muerte y sobre el enfoque que tiene la gente sobre la muerte y sobre su propio enfoque de la muerte después de haber trabajado más de 20 años Como en paliativo. paliativos. ¿El Sí. nombre otra vez me lo repites? Henry Sí, Benito. Enrique Benito. Lo tendrás Sí, creo que que conocer. Si no, no sé si se oye. es muy bajito, ¿no? ¿Bajito? No se oye. No se Realmente oye. no. Cuando compartes pantalla, Sí, tienes que darle un botoncito que es compartir sí. sonido. Ay. Estar aquí porque haces cosas de mucha calidad. Es un privilegio estar con vosotros. Pues a ver si nos inspira de nuevo esa presencia que es la que hace la calidad. Y vamos a hablar sobre un tema que produce temor y produce miedo. Es el tema de la muerte. ¿Hay un arte para morir bien?
Creo que llevas toda una vida dedicado a profundizar y has aprendido de muchos maestros. Bueno, sí, mis maestros han sido mis pacientes. Yo soy médico, me pasé de la oncología a los cuidados paliativos, lo mejor que hice fue esa decisión, después de haber elegido la persona con la que comparto mi vida, que es la primera buena decisión que tomé, con la que llevo 44 años. La segunda mejor fue hacerme médico, pero la mejor fue dejar oncología para hacer cuidados paliativos. Ahí he aprendido de la vida, no solamente de la medicina. Y mis maestros han sido las experiencias que hemos compartido con los pacientes que hemos acompañado. Y digo hemos porque eso se hace siempre en equipo. O sea, yo puedo hablar ahora, pero realmente una persona sola no puede afrontar la cantidad de problemas y dificultades que hay en el entorno del proceso de morir, ¿no? Me dices si hay un arte. Yo te diría que sí, que sí. El arte de morir es el mismo arte de vivir. Como tú construyes tu vida, va a ser tu muerte. Y eso es muy importante, porque habría que retomar la muerte como referencia de cómo vivir bien. En la medida que se nos oculta, se nos esconde o nosotros no queremos verla, pasamos por la vida con miedo, con incertidumbre, con inseguridad. Cuando asumes esta verdad como la única que tienes cierto cuando naces, porque cuando naces ya tienes edad para morir. Y es lo único que te espera seguro, es esto. Todo lo demás, entre que has nacido y vas a morir, puede variar. Y ahí hay una cantidad enorme de posibilidades. Pero esto es lo único que tenemos siempre seguro. Si eres capaz en algún momento de tu vida de mirar eso a los ojos y quitarle el poder que le habías dado erróneamente, porque allí no hay nada, la muerte no existe. Bueno, existe un personaje que hemos construido, que a veces, digo, es como un espantapájaros que hemos vestido con nuestros miedos y que nos acercamos con mucho yo-yo, pero mírale a los ojos, no hay nada. No hay nada que sea la muerte. Lo que hay es un proceso. Y en ese proceso de morir, pues cada uno se acerca como ha vivido. Y el arte puede estar en despedirte bien, cerrar bien el proceso de haber vivido. Si has vivido bien, si has vivido con plenitud, si has sido consciente de lo que has venido a hacer, si has dado sentido a tu vida, si has compartido, si has amado, si has aprendido, si te has equivocado y has corregido, y al final llega el momento de despedirte, tienes que celebrar esa despedida. Es la última página de tu historia y mereces ser celebrado. Entonces, el miedo, yo no tengo miedo. Tengo curiosidad y respeto. Eso lo quiero decir también, no quiero parecer un temerario. Bueno, tengo un amigo sacerdote que tiene 87 años y me dice, digo, es usted muy sabio y tal por lo que ha vivido. Dice, ¿lo que me queda? Porque yo, dice, a Jesús le digo, no tengas prisa, tenemos toda una eternidad para estar juntos. Entonces, desde esta, digamos, respeto, pero curiosidad. Porque también pienso que es el viaje más apasionante que nos espera. Pues... Hasta me he emocionado, te lo juro, que bien lo cuenta, ¿no? Y me dice... Es que es súper didáctico. Sí. Y yo, solamente pongo estos segundos, pero la entrevista es bastante larga y no tiene desperdicio. Y yo te la voy a pasar para que la veas. Sí, me la puedes pasar para compartirla con el grupo y la comunidad completa, te lo agradezco. Claro, pero además ves que es un abordaje desde la experiencia y completamente natural, ¿no? Donde ves ahí realmente... si vamos a hablar específicamente de la muerte, realmente ves que el yuyu, claro, se lo hemos metido porque tenemos tantas cosas en la mente que, bueno, pues además tantas cosas que socialmente nos han inculcado que lo llevamos de esa manera. Me gustó mucho una parte que comentó allí, que justamente llegas a la muerte, cómo has vivido, si has sido consciente. Me recordó mucho esta frase de Memento Mori en el estoicismo, que es, acuérdate que vas a morir, ¿no? Pero no es solo acuérdate que vas a morir, sino la segunda parte de esa frase es la más importante, ¿no? Y que eso, el acordarte del que vas a morir, determine cómo vas a vivir, ¿no? Que eso te ayude a aprovechar mejor tu vida, a hacer lo mejor de tu vida y a vivir plenamente, ¿no? Entonces, lo ha dicho de una manera además muy clara, con palabras muy llanas, me ha encantado. Claro, y yo ahora, bueno, a colación de lo que acabas de decir,
yo acabo mi presentación, ahora verás, con una frase de Borges que dice, bueno, pues de vez en cuando darnos un baño de tumba, ¿no? Para, a ver, un sacudo de decir, estás aquí, pero cuidado, que no vas a estar aquí para siempre. Luego, entre otras cosas, siempre estos temas abordarlo desde siempre el respeto, la tolerancia, pues, y la conciencia, ¿no? De que esto tiene que ser un tema abordado con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucho conocimiento. Luego, bueno, pues en mis charlas hablo de todos estos recursos, ¿vale? Y sobre todo del hecho de que lo que son cuentos, por ejemplo, bueno, pues los cuentos son total aprendizaje para la infancia, ¿no? Porque con los cuentos hemos crecido y en la infancia, en el aula, es donde estamos ensayando para vivir, ¿no? Es como... Es un gran experimento, ¿no? Todo ahí estamos ensayando para después salir a vivir. Bueno, pues es el momento ideal. Yo pienso que es el momento ideal para hablar de las pérdidas, de los duelos. Bueno, pues Elisabeth Kubler es bueno, pues esa psiquiatra y escritora suiza que fue la mayor experta mundial en la muerte, porque pues trabajó siempre en cuidados paliativos, y ella siempre, pues una frase que dijo fue que hay que preparar a los niños para la muerte antes de experimentarlo, o sea, es preparar para que antes de que tengan una pérdida de un ser querido, sepan de qué va una pérdida, sepan de qué van esas emociones que le van a venir. Le van a venir ira, tristeza, dolor, todas esas emociones que las reconozca, ¿no? Y que sepa que van a venir una tras otra, una tras otra, una tras otra, y que tenga herramientas para abordarla, ¿no? Por eso es que sí que siempre decimos, no es hablar de la muerte, no, es hablar de esas pequeñas pérdidas que tenemos día a día, ¿no? Que las tenemos muchísimo, y los adultos también, ¿no? Perdemos una pareja, perdemos un trabajo, perdemos amigos, perdemos una casa, perdemos un coche, perdemos muchas cosas a lo largo de la vida. Pues, bueno, pues a ver cómo abordamos esas pérdidas, esas herramientas que hemos ido elaborando que nos sirvan para elaborar, para afrontarlas, ¿no? Y estar fortalecidos emocionalmente, sobre todo. Sí, totalmente. Es un trabajo sumamente estoico eso que conecta mucho con el estoicismo, esto de prepararte antes de experimentarlo. Por eso en el estoicismo hacemos estas meditaciones un poco de la adversidad. No porque quiero torturarme un poquito o porque, no, es porque quiero preparar mi mente, habituarla antes de que ocurra, porque puede ocurrir. Y la muerte, como lo decía muy bien el doctor, va a ocurrir. O sea, es algo a lo que te vas a enfrentar eventualmente. Entonces, prepararte, también lo decía Séneca, ¿no? Es como prepara, él lo decía en términos un poco de guerra, ¿no? Como prepara al combatiente previamente como si ya estuviera en la guerra para que cuando ocurra no le pille desprevenido, no sea la primera vez que se enfrenta a eso, ¿no? O sea, es irlo como incorporando. Y otra cosa quizás que quería comentar es como esto de tratar a los niños como si fuesen como seres tan sensibles que estas cosas no se les pueden hablar. Yo creo que es una cosa de saber cómo transmitirlo porque su manera de entender el mundo todavía es muy infantil, es muy precoz, ¿no? Pero de que pueden absorber este tipo de temas y que viene bien, de hecho, yo creo que es una realidad, o al menos es algo que a mí me resulta como muy claro, ¿no? Sí, claro, y además hay colegios en Madrid que ya tienen sus programas de abordaje de las pérdidas y tienen sus protocolos, o sea, protocolos que todos los colegios deberían tener. Pero ¿qué pasa? La pedagogía de la muerte tiene como dos vertientes. Una es la preventiva, ¿no? Que es el abordaje de todas estas pérdidas, no solo de pérdidas del día a día, ¿no? Sino también el abordaje de las pérdidas de forma transversal, viéndolos en la naturaleza, y luego una vertiente paliativa, que es cuando
un niño o una niña ya ha sufrido una pérdida de un ser querido, por ejemplo, y ya necesita otro abordaje, ¿no? Otra ayuda. Y esa otra ayuda es la que también tratamos en la pedagogía del duelo, ¿no? O sea, abordamos las dos vertientes, la preventiva y la paliativa. Pero claro, siempre haciendo hincapié de que, como dice Elizabeth Kubler, es mejor que la experimenten antes, que sepan conozcan sus emociones y todo lo que le va a generar antes, para que cuando realmente tengan esa vivencia, pues tengan esas herramientas. Totalmente. Elizabeth Kubler además fue quien, bueno, un poco plasmó todo lo que es la fase del duelo, ¿no? Estas fases que ya son muy conocidas. Sí. Y también, esto es una cosa fundamental para el equipo docente, que es saber que no puedes acompañar a otro donde nunca has llegado, o sea, donde tú no has podido resolver tus propios duelos, no puedes resolver esas emociones que te provocan un duelo, no lo has resuelto, pues tienes que trabajar en ello, porque si no es difícil que no te afloren todas esas emociones cuando vas a ayudar a otro, ¿no? O que Aquí hablo un poco que de las... intentes evitarlo, Sí, ¿no? Que intentes evitar el tema porque no te apetece entrar allí dentro de ti, ¿no? exacto, exacto. Pues, bueno, en esta pedagogía del duelo, pues es un poco generar esas herramientas, ¿no? Para que podamos minimizar esos efectos que provocan la pérdida y el sufrimiento. Y luego ya, en la pedagogía de la muerte, facilitar el despertar de esa conciencia de la muerte como una presencia que llena la vida de sentido y de valor, porque lo más importante es eso, que llenemos nuestra vida de sentido, ¿no? O sea, déjame preguntarte aquí, entonces son dos modelos, uno del duelo y otro de la muerte, ¿o es el mismo? Bueno, es una misma vertiente dentro de la pedagogía de la muerte, ¿no? O sea, una es lo que comentaba, preventiva, es la del duelo para generar herramientas, porque los duelos ya no son por una muerte, no solo son por una muerte, son por diferente tipo de pérdidas, pero ya cuando es un duelo por una muerte, pues por una muerte de un ser querido, pues el abordaje ya es diferente, ¿no? Esto es son unas claves mínimas para hablar de la muerte con niños y niñas, o sea, cosas que sí o sí tenemos que saber. Luego, más allá de esto, pues, pero bueno, esto es importante que padres, madres, docentes lo sepamos siempre, ¿no? Primero, que no vamos a tener respuestas para todo lo que nos pregunten, tenemos que aceptar, ser humildes, de que no vamos a tener respuestas para todo. No utilizar los muertos como vigilantes, esto es una cosa bastante común, que se dice, bueno, pues mira, te está mirando, te está observando, te está esto, Va a estar contento, sí, va a estar triste, sí. Pues esto no, porque no es saludable para los niños y niñas que piensen que hay alguien que les está fiscalizando o juzgando por lo que están haciendo o dejando de hacer. Tampoco eso no es natural y no es verdad. Y eso es otra cosa que es importante. Hay que hablarles con la verdad, porque luego si se dan cuenta que realmente no les has dicho la verdad, pues esa comunicación, la comunicación para ser una comunicación buena, tiene que basarse en la verdad, en el respeto, ¿no? Y bueno, pues no en el engaño. Bueno, madres y padres tienen que transmitir sus propios sentimientos y convencimientos filosóficos o religiosos. Y luego los docentes tenemos que facilitar esa expresión y el conocimiento de los diferentes posicionamientos. Desde luego que en un grupo de 20 niños y niñas, desde luego que habrá toda clase de filosofías que se viven en casa, toda clase de religiones, ideas, convencimientos diferentes, y eso hay que facilitar que se exprese, ¿no? Fomentar la tolerancia, fomentar el respeto y
que esos diferentes posicionamientos acaban enriqueciendo al ser humano, enriqueciéndonos a todos, incluso al docente, por supuesto. Claro. Siempre hablar con claridad. Otra de las cosas, muchas veces pasa que sabemos que un ser querido puede tener la muerte cerca. ¿Y qué hacemos? En vez de hablar del tema antes, pues dejamos, y cuando hay que hablar del tema, cuando ya ha sucedido, pues tenemos ahí los sentimientos tan a flor de piel que puede ser que no traslademos traslademos emociones que no van al caso, ¿no? Con los niños hay que hablar claro, hay que hablar en su momento y con la verdad, ¿no? Bueno, esto es otra, el punto número 6 es clarísimo porque el punto número 6 es lo que siempre decimos, ¿no? La muerte de los seres vivos que nos rodean, animales, plantas que se secan, sembrar una semillita, hacer todo ese proceso de sembrar una semilla, todo ese ciclo de vida que tiene una planta. Además es hermosísimo de ver, todo eso a los niños les encanta. Tenemos que reconocer y si les hacemos la conexión con el ser humano también, que no solo se quede como que otras cosas mueren y tú no, ¿no? Sino que nosotros somos parte también de la naturaleza y seguimos las mismas leyes, ¿no? Exacto, exacto. Es así, pero ellos es que lo van interiorizando poco a poco. Ya de ver esa semilla que está dormida, que luego se despierta, que luego florece, que luego y llegará un momento que tal vez lo vean o no, pero se secará, pues eso es un aprendizaje que ellos han podido ver y lo que se ve se interioriza mucho más fácil de lo que no se ve. Entonces, pues ver eso, tener esa vivencia, esa experiencia les va a ayudar a decir, bueno, pues este ciclo de la vida pues también se da en el ser humano, desde luego, ¿no? También reconocer que las muertes están rodeadas de sentimientos, ¿no? Que alrededor de la muerte siempre se generan muchos sentimientos y reconocer esos sentimientos. La muerte está vinculada a unas causas y, o sea, saber que esas causas no son causas, que no son nimiedades, no son causas importantes. O sea, no porque, mira, ayer te caíste y te hiciste una heridita en una rodilla, por eso te vas a morir. No, o sea, ahí las causas tienen que ser claras, tienen que ser, porque si no, ellos pueden pensar que cualquier pequeño accidente, cualquier pequeña situación que tengan, pueden morirse. O sea, los niños piensan, a ver, su cabecita, ellos pueden pensar, vincular ese pequeño accidente con una muerte. Entonces, hablar claro con ellos de que la muerte tiene vinculada a unas causas y que esas causas, bueno, pues son enfermedades importantes, ¿no? Eso lo tienen que tener claro. También es verdad que es bueno que ellos tomen la iniciativa de hablar de la muerte, en el caso de que hayan tenido un ser querido, que se les haya muerto, pero si ellos no lo hacen, si ellos se muestran un poquito apáticos en ese sentido, es importante que los adultos la abordemos con ellos igual en algún momento, ¿no? Provocar, o sea que sí, buscar esa situación, buscar, bueno, de alguna manera, también es verdad que ellos, aunque a veces no lo hablen, y esto se da mucho también en adolescentes, aunque no lo hablen, tal vez un día te pegan un portazo en la habitación, ¿no? Se van a la habitación y pegan un portazo, se enfadan por algo, pues eso es hablar también. O sea, no es solo el hablar, no, eso también es querer expresar algo, ¿no? Y en ese sentido también tenemos que saber que hay que hablar. O sea, de eso hay que hablar con ellos. Bueno, aquí hablo de la relación con la familia, que es fundamental, pero, a ver, mira, de Pablo Neruda era, no sé por qué puse a Borges por delante, pero de que es fundamental. Yo en mi charla también pongo un vídeo de Alejandro Nespral, que también es otro médico paliativista, pero que sí que trabaja en escuelas, que va a hablar de la muerte con las escuelas. Yo quiero establecer una diferencia aquí de que yo
no voy a las escuelas a hablar con los niños, yo voy a hablar con docentes y familias, porque para hablar de estos temas con los niños tiene que hacerlo una persona, un docente, un tutor, que tenga una relación con los niños y niñas, que no sea una persona extraña, y yo sería una persona extraña. Entonces yo la formación la doy, los recursos los doy, toda la ayuda que un docente necesite, pero quien realmente tiene que abordar el tema es quien tiene una relación afectiva con los niños y niñas, y esa persona es el docente y la familia, no soy yo. Entonces, pero sí que, por ejemplo, Alejandro Nespral, que también es pediatra, él trabaja en paliativos pediátricos, él sí que tiene un equipo donde van y hablan en las escuelas y tiene una experiencia muy buena. A él le ha funcionado, nosotros en Pedagogía de la Muerte aquí en España pues no lo hacemos de esa manera, pero a ellos les ha funcionado, y a mí lo que me gusta de una de sus charlas, que es la que pongo yo en mis vídeos, es que le explica también claramente, como muy didácticamente, por qué debemos de hablar de la muerte con los niños y niñas, por qué hay que abordar este tema y por qué no hay que dejarlo fuera del aula. Así, bueno, yo no sé qué tiempo tenéis, Kelly, porque... No, yo prefiero o sea, dejar que te expandas y te expreses, luego haré de este vídeo pedacitos más cortitos para que sean más asumibles y publicaré la charla completa también, así que sin ningún problema. Si esa charla que me dices de este otro doctor me la pudieras compartir luego para también compartirla con la comunidad, o quieres compartir un poquito aquí de ella con nosotros. Lo que tú quieras. No sé cuánto tiempo dura. Yo había pensado alrededor de 1 hora, sobre todo por el tiempo de los compañeros que están allí, para que te hicieran algunas preguntas. Si pudiéramos enviarla luego o poner un trocito solamente y ya pasar a la parte de preguntas, que tuviéramos como hasta 1:30, por ejemplo. Vale, perfecto. Si tú quieres, yo te la envío y la veis y yo... Mira, lo único que te puedo poner un poquito ahora es porque, bueno, para las charlas que he dado en institutos tengo pues una pequeña lista de recursos, que es muy pequeña, ¿no? Pero habla de, pues un poco de algunas... Estas son películas porque son lo que más les gusta, pero también abajo tengo recursos literarios, ¿no? Libros. Entonces, son todas, ya ves, buenísimas películas, donde se puede abordar las pérdidas con niños. Por ejemplo, yo tengo en mi página web también por edad, en este caso fue 10 y 11 años, que todos esos libros se pueden conseguir porque todos son tienen unos cuantos años, y las películas también. Perfecto. Esto todo lo podemos encontrar en tu página web, entonces, ¿no? Sí, pero yo te puedo pasar todo. Duelo sin abrazos, no, pero también para referir a las personas que visiten tu página sería la página Duelo sin abrazos, ¿no? Y allí pueden encontrar .com, y ahí pueden encontrar esta información, y ya luego me envías alguna que yo también la refiero con tu página. Exacto. Para que la visiten y te conozcan. Sí.